Bienvenidos al episodio número 9 del podcast 300 millones de dioses conmigo, Osiel Basaldúa, y debo decir que estoy muy emocionado porque en esta ocasión vamos a hablar de astrofísica, vamos a hablar del universo, de los millones de estrellas, de miles de millones de estrellas que hay por todo el universo, de los agujeros negros, todo ese tipo de cosas tan buenas que me gustan a mí. Y he platicado de la viva voz de un astrofísico, el cual se encuentra ahorita en Barcelona. Y pues un gusto tenerte de nuevo por aquí, mi camarada Benjamín Camacho. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, tenemos un rato sin hablar ya. Más del año, creo. No, pues sí, más del año. Que pues la última vez que platicamos, pues te aventaste ahí un rollo de que nos dejaste con la boca abierta con todo lo que estabas contando. Sí, a ver si ahora puedo ser más ordenado. Oye, sí, fue como un montón de ideas, ¿no? Que entraban y estábamos preguntas Sí, y sí. tras pregunta. Bueno, ¿y cómo has estado? ¿Qué cuentas? La última vez que ibas casi entrando a tu doctorado, ahora, ¿cómo va la cosa? Estaba como a la mitad. Estaba a la Sí, mitad, ahora ya estoy cerrando. Ya básicamente estoy terminando. Estoy viendo dónde moverme y todo esto. Y ya este año debería terminar. Ahora, la recta para el final. verano, pasando el verano, ya debería de moverme a otro lugar. Pero bueno, sí, estoy cerrando ya. Un poco el trabajo de tesis está medio terminado. Falta terminar de escribir y ya. Oye, me contabas poquito de tu tesis. Dices que vas a trabajar poquito con un telescopio que ahorita está en órbita, ¿no? Realmente. Sí, bueno, la misión la lanzaron hace un año, la Ujú. lanzaron en junio del año pasado. Esta misión la lanzó, fue un drama, porque la misión Ajá, esta, no sé si te alcancé a contar la vez pasada que, bueno, la iban a lanzar, ajá. era una misión, bueno, la iban a lanzar desde Rusia, era la idea, porque tiene que ser una dependencia Pero ya había gubernamental. tronado la Pero guerra, ¿o bueno, no? pasa todo este conflicto. Sí, exacto, justo pasa este conflicto que es interesante, ¿no? Cómo la política al final atraviesa todas Sí. estas cosas. Pasa esto de la guerra, luego lo intentan lanzar desde en Guyana Francesa, hay un sitio donde también la Agencia Espacial Europea lanza cohetes y la idea era que se lanzara desde ahí, pero como no tienen tanto experiencia en esto, Sí. se iba a retrasar la misión. Y una forma de que no se retrasara, de hecho, fue que se lanzara con SpaceX. Y se lanzó de Oh. SpaceX en Florida, creo. Se lanzó el año pasado en junio, el 1 de junio, creo. Sí, el 1 de junio del año pasado se lanzó. Funcionó, no se cayó de la misión, está volando. Empezó a tomar datos, tuvo algunos problemas. De hecho, por ejemplo, ha tenido varios problemas. Ujú. Porque, por ejemplo, el sol ha tenido una actividad solar muy alta. Ok. Entonces, eso ha afectado un poco el performance del telescopio. También, bueno, eh, había más rayos cósmicos de los que se esperaban, entonces el telescopio medio se confunde entre qué es una estrella y qué es un rayo cósmico que le pegaba. Uf. Ha habido una serie de detalles tecnológicos Ujú. importantes, porque bueno, es la primera vez que se lanza una de estas misiones. Hace poco, por ejemplo, hace nada, está pasando que hubo como que se congeló, se le hizo una capa de hielo al telescopio y tuvieron que descongelarlo un poco, Ay, volteándolo pero hay hacia el cómo lo sol. descongelan si está Y ha bien habido, lejos. no, claro, porque lo que haces es que lo que no quieres es que la radiación le golpee, entonces tiene unos paneles que lo cubren, pero tú puedes girarlo hacia el sol para que Oh. se caliente y esto se evapore en el agua. Y ya está. Ya. Oye, pero por ejemplo, a ver, pero ese, ¿qué diferencia hay de ese telescopio, por ejemplo, en James Webb? O sea, ¿qué diferencia hay como... Bueno, por ejemplo, son misiones diferentes. Bueno, esta misión espacial se llama Euclid, se me pasó a decirlo. La misión espacial se llama Euclid, es una misión que está fundada principalmente por la Agencia Espacial Europea, pero que también hay dinero de NASA. Ujú. Entonces hay algunos institutos de Estados Unidos que también están involucrados. Recientemente se integró Canadá y creo que Japón también está colaborando. Uf. Entonces, esta misión es como si fuera un Hubble, pero puede tener, o sea, lo que al Hubble le tomaría años en hacer, Ujú. este telescopio lo puede hacer a lo mejor en una semana. Realmente es como un Hubble, pero con un campo muy amplio. Puede tomar imágenes muy limpias, pero de un campo muy grande. Entonces, la idea del telescopio en eso se diferencia, por ejemplo, es como un Hubble con esteroides, ¿no? Es más amplio. Pero la desventaja que tiene, por ejemplo, el James Webb puede ver muy profundo, pero objetos muy focalizados. Es decir, Oh. tienes que escogerlo. En un caso ves mucho detalle, pero en una región pequeña, porque has visto las imágenes de James Webb, son Sí. impresionantes. Pero ves una región pequeña. En este caso también ves un buen detalle, pero no tanto como con el James Webb, pero tienes un campo muy amplio. La idea de esto es que, por ejemplo, lo que quiere hacerse con Euclid es trazar la distribución de materia oscura
pero a través de algo que se llama lentes gravitacionales o el efecto de microlente. Esto es bien Ajá. interesante. Ah, bueno, de hecho ahora que va a pasar el eclipse, es un Ok, buen momento, el sí. eclipse que viene ahora, que se va a ver de Mazatlán, va a ser uno de los mejores lugares para verlo. Uno de los efectos que hizo que se confirmara la teoría de la relatividad de Einstein fue el fenómeno este de que había un eclipse y una estrella que no debía de verse, podía verse porque al pasar cerca, la radiación cerca del Sol se curvaría. Entonces, esa como doblamiento de la luz Sí. es el efecto del lente gravitacional. Es decir, eso era un haz de luz, una fuente puntual que se dobla y se curva por la distribución de materia que hay ahí. Pero Ya. realmente si tú tienes un objeto extendido, lo que pasa es muy similar a lo que pasa con una lupa, que tienes una fuente o tienes un objeto que ves como si se distorsionara. Entonces, Ok. ese efecto pasa con galaxias. Entonces, lo que puedes hacer es que tú tienes un campo de materia enfrente, luego ves materias al fondo, y cuando atraviesan tu campo de materia aquí enfrente, tú vas a ver cómo la lente te las va a deformar. Entonces, Oh. lo que quieres hacer muy bien es medir con mucha precisión la forma de las galaxias. Entonces, resulta que esa forma te va a decir, te va a dar una idea de cuánta materia real hay enfrente, no materia visible, sino la cantidad de materia total, materia, lo que llamamos materia bariónica, que es realmente la materia que vemos, y materia oscura. Entonces, lo interesante es que como puedes distinguir muy bien la forma, sabes cuál es la forma como intrínseca o la forma Ajá. real de ese objeto y el doblez que tienen por el efecto del lente. Entonces, ese doblez es muy pequeño, se llama microlente, pero si tienes millones de objetos, estadísticamente te da una señal ya fuerte. Entonces la idea de esta misión es esa, medir con mucha precisión la forma de las galaxias y hacer un cartografiado con eso, un cartografiado como, bueno, esto que tengo aquí, un mapa. Oye, ahorita que me platicabas fuera de micro, pues es que entonces el plan es, o quizás la meta final sería lograr tener como un Google Maps, ¿no? Pero del universo, como que sería como que el ideal que buscamos. Un poco, hay dos cosas. Lo interesante de esta misión es que se van a utilizar dos observables. Uno son las lentes. Ujú. Y el otro es que además de llevar esta cámara muy buena para ver muy bien las formas de las galaxias, lo segundo es, también lleva un instrumento espectroscópico para medir la posición. Es decir, como sabemos esto, ¿no? Que los elementos químicos tienen como una huella dactilar, ¿no? Tienen Ok. la radiación, la luz o cada elemento emite, por ejemplo, esta clásica imagen, ¿no? De Newton haciendo la portada de Pink Floyd, que tienes un haz de luz que se dispersa y tienes el arco iris. Entonces, ese arco iris, si tú pasas una luz que sea una lámpara de algún elemento químico, una lámpara de halógeno, bueno, o de hidrógeno, de lo que sea, vas a ver que en el arco iris que se forme te va a faltar una línea o vas a tener una línea extra. Oh. Esa línea es una línea característica del elemento químico y sabes en qué color va a caer. Normalmente los colores son algo que llamas la longitud de onda, no, realmente la radiación, la luz sabemos que se comporta como ondas y cada color tiene una longitud de onda asociada. Oh, fíjate, Entre entonces, más largas las ondas son más rojas y entre más cortas más azules. ya. Y sabes, cada elemento emite en una longitud de onda. Fíjate, esa era una duda que Entonces lo yo siempre interesante es que, tenía. Porque, por ejemplo, a veces me ¿eh? daba la curiosidad, ¿no? Que decía, no, que tal planeta tiene tanto diamante, o que tal planeta está formado Exacto. por azufre y todo. Yo decía, ¿cómo se dan cuenta si está tan lejísimos, no? Claro, claro, una cosa que puedes hacer es eso, le tomas el espectro, ¡pap! Tomas el espectro y ves qué líneas te aparecen. Y en las líneas que te aparecen, ya sabes qué elementos hay, pero lo interesante es esto, que tú sabes la posición en la que debe de estar la línea en reposo, como la ves en la Tierra, Ujú. pero como sabemos esto, no, más o menos sabemos que el universo se está expandiendo. Esto lo descubre Hubble, pero ya desde antes había indicios, desde antes había indicios de que el universo se está expandiendo. Y lo que pasa es algo muy similar a lo que pasa en la Tierra, esto del efecto Doppler, ¿no? Que Ujú. cuando o sea, tú sin ver una ambulancia o algo, cuando se acerca a ti, sabes que se acerca a ti simplemente porque el sonido se escucha más agudo Sí. a conforme se acerca. Y cuando se aleja, sabes que se aleja porque se empieza a hacer más grave. Entonces, algo muy similar pasa con la luz. Cuando un objeto se acerca hacia ti, la longitud de onda a la que emites un color se acorta, el equivalente a volverse agudo es como que se vuelve azul y el equivalente a volverse grave
sería que se enrojecen. Entonces Uf. lo que pasa es que esa línea del elemento químico que tú quieres ver se mueve hacia los colores rojos. Y dependiendo de qué tanto se mueva, sabes qué tan rápido se aleja de ti. Y realmente eso te da una idea de más o menos, bueno, asumiendo cierta cosmología, cierto modelo, Cálculos puedes saber dónde está matemáticos. el objeto. Entonces, con esos espectros, tú ya puedes decir dónde están, viendo Uf. un poco la velocidad. Entonces, esa es la idea, no tener un cartografiado 3D. Primero, eso es por un lado. Vas a tener las posiciones de las galaxias, o sea, con el espectro las puedes determinar muy bien, un mapa en 3D, y luego tienes las formas de las galaxias. Entonces, puedes hacer estadísticas, algo que le llaman 3 times 2 points, como 3 veces estadísticas de 2 puntos. Básicamente lo que se hace es, primero, ¿por qué esta estadística de 2 puntos? No, lo que quieres ver o por qué te interesa ver cómo se distribuyen las galaxias, ¿no? ¿Por Ujú. qué quiero ver yo un cartografiado, ¿no? ¿Por qué quiero un cartografiado del universo? Lo interesante es que el cómo se distribuyen las galaxias te va a decir, bueno, te da como una idea de la receta para crear un universo. Oh, Y esto, por ejemplo, en cosas comunes lo ves, por ejemplo, en un pan o en un queso o en unas oh, cosas, ya, ya, ya. cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un queso, sabes los hoyos que va a tener por la cierta cantidad de materiales que tiene, o el pan, sabes cómo se va a inflar o qué tan hueco va a ser por Ah, los ya, o sea, ingredientes que le puedes, añades. Algo muy si parecido, sabes el detalle, puedes empezar a predecir cómo es que se va a desarrollar. bueno, sí, o sea, un poco si ves los grumos que Ajá. tiene, más o menos sabes qué tanto de cada cosa pusiste. Ah, Entonces, ya, ya, cuando ya. hablo de la receta del universo, Como verlo a la básicamente me inverso. refiero a cuánta, cuánta cantidad de materia visible, cuánta cantidad de materia oscura, cuánta cantidad de radiación hubo en el inicio. Entonces, dependiendo de eso, te dice a ti cómo se van a agrupar las galaxias. Y es bien interesante porque, eh, o sea, esto se midió, la primera medida que se hizo de una escala característica a la que se agrupan las galaxias fue en el Sí. 2005. Pero bueno, para empezar a hablar de esta escala a la que se agrupan las galaxias, habría que hablar un poquito de antes, ¿no? Cómo inicia el universo, ¿no? Sí. El modelo que tenemos ahora sabemos que es esto de el Big Bang, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos un poco hacia atrás de las galaxias al inicio, pero básicamente la idea es que al inicio, esto lo descubre, bueno, el primero que lo postula es Lemaitre, y bueno, lo que encuentra es que usando las ecuaciones de Einstein aplicadas al principio cosmológico o a todo el universo, aplicando el principio cosmológico, es decir, que no hay observadores preferenciales, que hacia donde veas vas a ver lo mismo. Básicamente lo que se dio cuenta es que el universo en algún punto tendría que estar más colapsado. Uh, Es decir, eh, el hecho de que las ecuaciones de la relatividad naturalmente eran como una especie de, te daban como, eran algo inestables, bueno, ok, se puede ok. decir así. Entonces podía expandirse el universo por siempre, pero si se estaba expandiendo, quiere decir que en algún punto todo estaba contraído. Sí. En esa época había como debate porque la gente se reía de él o lo utilizaban a mofa como, porque hablaban como del átomo primigenio, ¿no? Entonces era como que no se lo creían porque era como todo colapsado en un solo punto, pero ahora es la teoría que tenemos, que es la que mejor Más reproduce las viable. observaciones. Y realmente cuando se propone el nombre este de Big Bang, se hacía como sorna, ¿no? Como una especie de broma, como riéndose de esto. Y bueno, ahora es lo que mejor reproduce las observaciones. Bueno, pero lo interesante es que cuando el universo estaba muy compacto al inicio, eh, o sea, realmente la materia se comportaba como una especie de fluido, como si fuera agua. Lo Ah, interesante es que como en los primeros instantes del universo hay un juego entre la gravedad y la presión de radiación, porque pasa esto, ¿no? O sea, que cuando tú tienes algo con mucho, le pones presión a algo, las ollas de presión o sí. todo esto, cuando le metes presión a algo, lo calienta, se tiende a calentar. Entonces, ese calor produce algo que se llama presión de radiación. Y la presión de radiación lo que hace es que los fotones te intentan destrozar la estructura que intentas formar. Pero la gravedad también quiere jalar, es decir, si tú tienes una sobredensidad al inicio, la gravedad quiere hacer que colapse, pero cuando intenta colapsar, la presión de radiación sube y intenta empujar la estructura. Entonces hay un juego entre presión y gravedad. Todo lo interesante es que cuando la presión vence, genera algo que se llama una onda acústica. Básicamente una onda como en el agua. O sea, es decir, si en el agua tú lanzas una piedra, ves que el agua golpea y la onda viaja a una velocidad. Y lo interesante es esto también, que las ondas acústicas, la velocidad de una onda acústica está determinada por el medio en el que se genera.
Por ejemplo, sabemos a qué velocidad viaja el sonido en la tierra, en el aire, porque un poco conocemos el medio, ¿no? Te da una idea de más Sí. o menos, sí, de eso, de cómo es el medio, de la cantidad de ingredientes que tiene la composición. Igual en el agua, sabes cómo va a viajar una onda. Todo lo interesante es que uno puede más o menos, utilizando ciertos modelos de nucleosíntesis de cómo debería ser el universo al inicio, puede saber qué velocidad tenía esa onda. Y lo interesante es que eh, este es como más o menos el proceso, ¿no? En tiempo. Está esta competencia entre gravedad y presión de radiación, y cuando vence la presión de radiación se emite la onda acústica. Entonces, esta onda acústica viaja a la velocidad del sonido del fluido de esa época, pero lo interesante es que también al mismo tiempo el universo se está expandiendo. Entonces pasa algo bien curioso, que hay un punto en el que el universo se expande tanto que los fotones ya no pueden golpear a la materia. Entonces, el universo se expande, bueno, sabemos esto, ¿no? Que el universo se está expandiendo, la onda acústica se está propagando, lo que está golpeando la materia son fotones, pero en algún punto el universo se vuelve transparente y de hecho la imagen más antigua que tenemos, sí, la imagen de la parte más temprana que tenemos del universo es algo que se llama el fondo cósmico de microondas, que básicamente es cuando el universo se vuelve transparente, los fotones escapan y ahora podemos ver ese fondo en el universo. Este fondo cósmico de microondas está como a 270, menos 200, bueno, sí, como menos 270, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, es realmente muy frío, pero está por encima del cero absoluto, Ya, básicamente, ya. esa es la idea. Entonces, esta radiación te llega de todos lados, sí es como de 2.7 kelvins, esa es más o menos el número, 2.7, una cosa así. Entonces esa radiación te llega de todos lados. Y lo interesante es esto, que esa onda acústica va a dejarte impreso también, va a quedar impreso en esta temperatura en el fondo cósmico, va a haber fluctuaciones en el fondo cósmico. Y estas fluctuaciones son como del orden del 10 a la menos 5. Y lo interesante es que la escala a la que ves estas fluctuaciones o la escala a la que ves más es la escala máxima que alcanzaron las ondas acústicas en ese punto. Que esa onda se le llama Acoustic Baryonic Oscillation o en inglés BAO. Es como que la escala acústica al inicio del universo. Entonces, la primera es que lo ves en las perturbaciones, en la temperatura del universo primitivo o primigenio, o de cuando empezaba el Sí. universo. Y luego lo interesante es que estas regiones donde tenías la onda acústica, cuando el universo empieza a evolucionar, que empiezas a formar estructura, empiezas a formar galaxias y demás, la probabilidad de que formes galaxias es más alta en esas regiones donde tienes la onda. Ujú. Todo lo interesante es que no solo lo vas a ver en la distribución de fluctuaciones de temperatura, sino que luego lo vas a poder ver en las galaxias. Entonces, esto es bien interesante porque una señal del universo primigenio luego evoluciona el universo y viene y se mide. Realmente esto se midió en el 2005. Lo que hicieron fue básicamente contar pares de galaxias. Entonces, cuentas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre una galaxia a cierta distancia, un par de galaxias a cierta distancia? Básicamente te vas haciendo como a este radio, cuántas hay, tal, 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 cuentas, y resulta que a la escala a la que predices que debería estar tu escala acústica del inicio del universo, ahí te aparece un exceso de galaxias. La señal es como del 1%, es una señal muy tenue, muy difícil de detectar, y por eso no tiene tantísimo que se midió, pero realmente esto se ha medido. Entonces, Uf. básicamente eso no es, te interesa medir la distribución de galaxias para encontrar esta escala característica, esa es una de las razones. Y lo interesante es que esta escala característica, pues yo sé que si tengo un objeto, que yo conozco el tamaño físico, porque el tamaño físico te lo va a decir a ti la velocidad del sonido al inicio del universo, entonces, bueno, ya está, ¿no? Ya tengo el tamaño físico, si lo veo más pequeño o más grande, ya sé que está o más lejos o más cerca. Ya. Entonces ya con eso también puedes tener como es como un estimador para medir distancias. Y con eso también puedes medir la expansión del universo. Y bueno, y la expansión del universo está relacionada con la cantidad de energía que tiene el universo. Entonces básicamente esa es una cosa. Pero encima, además de eso, tienes que, o sea, esa onda bien se queda congelada, Ujú. formas galaxias, pero la gravedad te la va a perturbar y va a hacer que evolucione, ¿no? Entonces, esta onda acústica no va a quedar fija, sino que por gravedad va a empezar también a cambiar y esto se le llama también crecimiento de estructura.
Entonces es bien interesante porque medir esta estructura a gran escala, primero te dice una cosa, ¿no? Te da esta escala del VAO que te permite medir la historia de expansión, pero además midiendo cómo se desvía de una esfera a un círculo perfecto, también te dice cómo ha crecido la estructura. Y es bien interesante porque esto primero te dice un poco cómo se comporta la energía oscura en el universo. Y la segunda es que el crecimiento de estructura es muy sensible a la teoría de gravedad que tú tienes. Entonces es bien interesante porque puedes testear Ujú. eh, si hay desviaciones de lo que relatividad general te predice. Entonces es como tienes dos pruebas. La primera es que, bueno, cómo se comporta la energía oscura, y la segunda es si la teoría de gravedad que tenemos es realmente Einstein, ¿no? O relatividad general. Eso es por un lado, y luego, bueno, tienes todo el efecto de lente gravitacional, que las lentes gravitacionales, lo que decía hace un momento, te dicen cómo se distribuye la materia oscura y también te dan como una información de la cantidad de materia que tienes en el universo. Un poco, esa es la idea de este cartografiado, o sea, no es tanto Oye, como para está más posicionarnos. complicado que todo, ¿no? O sea, me aventaste como una Sí, boncha así de no, información es del muy fin, ¿no? De largo. la finalidad para poder tenerlo. Sí. Oye, pero Un espérame, poco la idea es esa, ¿no? Al final. yo quisiera regresar un poquito aquí a la Tierra, ¿no? Cuando Benjamín dijo, yo quiero entrarle a esto. Sí. ¿Cómo llegó esas ganas de entrar a la astronomía y luego de irte a la astrofísica y darle a este punto? ¿Cómo puedes entrar en esa ruta, no? Bueno, Benjamín, ahí hubo unas fallas técnicas ahí, ¿verdad? Que tuvimos, pero, bueno, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo, No pasa regresando nada. acá a la Tierra, ¿no? Un poquito, ahorita nos metemos de lleno ya al espacio, pero, ¿cómo fue que entraste? O sea, para dar un poquito de contexto a la gente, ¿no? Que sepa quién es Benjamín y cómo entró y cómo de dónde te dedicas a esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo empecé en la licenciatura a trabajar en esto. Yo hice la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí abrieron, se atrevieron a abrir la licenciatura en astrofísica, en astronomía. Uf, uf, uf. Estaba, bueno, era un poco, ayudaba la Facultad de Sí. Ciencias Físico-Matemáticos, y también estaba en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, pero era como un programa que, bueno, se coordinaba entre diferentes facultades. Oye, pero Pero bueno, tú yo siempre empecé a quisiste entrar ahí, o sea, no fue así como que, o qué te decían Sí, tus bueno, no, papás, de que si no, si entra, no yo entra, tenía o la que vas idea, a trabajar. yo tenía la idea, bueno, eso pasa mucho. Sí, sí, sí. Tengo amigos de los que luego sabía que sus papás pensaban de, bueno, era como lo que pasa, ¿no? Con ciencias y con las artes, pasa lo mismo, ¿no? De que vas a vivir o si vas a comer o no. Que bueno, pero ahora pasa, pero ahora con cualquier trabajo pasa, o sea, Bueno, sí, sí, realmente, eso sí ahora es casi verdad. con cualquier cosa que haga, güey, Es lo que al dicen ahorita, ¿no? final, Que ahorita sí. hay más pues, gente con profesión que nunca, ¿no? Y igual la tasa de desempleo está igual. Y bueno, somos, creo que la generación más educada que hay, Sí, y los salarios, o sea, de las peores pagadas y todo esto. Pasa mucho esto, ¿no? sí, Pero no. bueno, es una lástima el ecosistema o el sistema en el que estamos viviendo, Ujú. que no es sostenible al parecer esta forma de ir acumulando riqueza en unas cuantas cabezas o sitios, Pero a ver, entonces, entraste pero ahí. bueno, mi idea fue esto me gustaba, ¿no? Del niño te gustan las mates, tú te das cuenta si te gustan matemáticas o física y todo esto. Y en secundaria más o menos yo ya me daba cuenta que quería estudiar algo así como astrofísica. Me recuerdo que en aquella época en los libros de secundaria venía un capítulo que hablaba de esto y de cómo Ajá. estudiar. Y el camino tradicional o el que proponían en el libro era hacer la licenciatura en física y luego especializarte en astrofísica. Y cuando yo leía en aquel libro me acuerdo que mencionaba un par de lugares en los que podías hacer el posgrado, Ujú. que era en la UNAM, tienen el doctorado en astrofísica, y creo que mencionaban también otro sitio en Puebla, ¿no? Que eran los lugares, al menos que aparecían en ese libro en esa época. Ujú. Y bueno, cuando iba a empezar, afortunadamente abrieron la licenciatura en la UAS, que si no hubiese estudiado física, pero Ok. bueno, entré a astronomía y rápido intenté involucrarme, ¿no? A ver qué podía hacer desde los primeros años de licenciatura. Cómo podía hacer estos veranos de investigación que estaban de moda en esa época, no sé si se sigan haciendo, un verano de investigación científica y esto, y fui contactando gente.
Entonces contacté gente en UNAM, en el Instituto de Física y en el Instituto de Astronomía, primero en el Instituto de Astronomía, pero no, antes de eso, históricamente, ya me acordé, contacté en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que este está en Puebla, Va. está en Cholula, en Puebla. Ahí contacté a un investigador que fue de los primeros que ya vi que solo se dedicaban a hacer ciencia. Y él fue como que fue muy ameno, ¿no? Hablar con él y conocerlo, que luego él terminó siendo el padrino de nuestra generación de astrofísica. Entonces, con él ya un poco fui viendo ahí los investigadores o los centros que había en México. Luego, por él me recomendó también otro profesor que estaba en el Instituto de Astrofísica, Octavio Valenzuela se llama el profesor, y ya con él fue cuando yo conocí el campo de la cosmología, que es a lo que me dedico ahora. Entonces, cuando él me explica, ¿no?, qué es esto, de qué se trata el proyecto, era como que esa imagen que yo tenía de lo que quería hacer, ahí me la describía, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando dije, bueno, tengo que ver cómo sigo por aquí. Luego otro año aproveché y apliqué a una de estas convocatorias para hacer un verano fuera de México. Y bueno, ahí también me ayudó la que luego fue mi asesora de tesis, a Mariana Vargas Magaña, que ella me contactó con un investigador en la Universidad Estatal de Ohio para hacer una estancia, pero ahí ya con ellos yo me integré, o más o menos un poco ahí ya me empecé a integrar en cómo se hace astrofísica ahora, ¿no? Que son Ya. estas grandes colaboraciones, estos consorcios que al final, como necesitan recursos para fundarse y personal de muchos lugares, porque hay muchos retos técnicos, te das cuenta que la forma en la que se hace ciencia ahora, o al menos en estas áreas, es estas grandes colaboraciones, ¿no? Entonces ahí me integré en una colaboración que se llamaba EVOS o Extended VOS, que era de Ok. Baryonic. ¿Cómo era el nombre? Ya se me olvidó lo que era. Baryonic Oscillation Spectroscopic Survey, precisamente porque lo que querían o lo que se hacía era detectar el BAO, el Baryonic Acoustic Oscillation, ¿no? Esta escala. Entonces ya empecé a trabajar yo en esta colaboración, ahí me integré y gracias a ellos, bueno, ya conocí un poco gente dentro de la colaboración que está fuera del país y ya luego ellos me contactaron o me pasaron la convocatoria de cuando abrieron el máster aquí. Entonces había un máster aquí en Barcelona, yo apliqué. En esa época para el O sea, máster, tú ya bueno, vine estabas con ahí, una beca ya estabas en para el, Ohio y te fuiste a Barcelona. no, estaba en Ohio, regresé, Ujú. terminé la tesis, Oh, ya. entonces terminé la tesis, por algunos problemas personales tuve que suspender unos meses. Pasa esto, que como que suspendo algún mes, Ujú. termino la tesis, me titulo. Entonces tomo como algunos meses semisabático y en esos meses aprovecho para aplicar fuera. En Ujú. esa época estábamos aplicando otros amigos. Uno de mis amigos aplicó, él se fue a la Universidad de Dallas en Texas y luego y que él también está en una colaboración grande, que es otra colaboración en la que yo también participé. Pero bueno, yo me vine acá pero por ejemplo, lo que son como las cosas interesantes, ¿no?, de estas colaboraciones, cómo se estructuran. Porque él se fue a la Universidad de Dallas, luego yo me vine aquí a Barcelona y aquí, al inicio, durante el máster y el primer año de mi doctorado, Sí. yo estuve en esta colaboración que se llama DESI. De hecho, los datos, los primeros resultados, los dan dentro de poco. Va a haber una conferencia del CONACYT, donde están estos investigadores que te mencionaba antes, que están en México, y ellos están muy involucrados en esta colaboración. Y bueno, van a dar los primeros resultados. De hecho, ellos son de los que están ahí muy involucrados. Yo ahora no estoy tan involucrado en esta colaboración, pero bueno, sigo un poco, ¿no?, lo que van haciendo porque al final está relacionado. Entonces, bueno, me vengo acá, estoy un poco en esta colaboración que se llama Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI. Y bueno, DESI es como que también es un cartografiado, pero solo con espectroscopios, solo con espectroscopía, sin utilizar imágenes, ¿no? Solo va a medir, es un cartografiado muy preciso, pero solo tiene esto, posiciones. Que bueno, eso también se puede extraer ciencia desde allí, pero lo interesante es que cuando tienes espectroscópico e imágenes, puedes como que combinarlas y eso te ayuda a restringir mejor tu parámetro Sí. tu espacio de parámetros, un poco para determinar con mayor precisión la cosmología que tiene, ¿no? Y uno puede pensar, ¿no?, ¿para qué más precisión? ¿Para qué mejor esto y lo otro? Bueno, lo interesante es que recientemente hay algo que se llama la tensión de Hubble, ¿no? Algo que Sí. mencionaba es que la expansión del universo se descubre con Hubble, pero recientemente se empieza a notar que si uno
bueno, por ejemplo, lo que te decía, no tienes el fondo cósmico de microondas. Y con ese fondo cósmico de microondas, si tú mides la escala del VAO y puedes modelarlo, tienes alguna teoría para modelarlo, te sale una tasa de expansión, que este es Sí, el parámetro de Hubble, ¿no? Te dice qué tan rápido se expande el universo. Pero si lo mides en el universo temprano, que lo que se hacía en el universo aquí cerca era con supernovas, porque las supernovas, lo interesante es esto, que bueno, lo que decía el VAO es una escala física que conoces, ¿no? Si la veo más grande o más pequeña, más o menos, ¿no? Ya puedes saber qué tan lejos está. sí. La otra es que tú también puedes tener un foco, ¿no? Una luz, que si yo conozco el wattaje de esta luz, si la veo más o menos brillante, también sé dónde puede estar. Entonces las supernovas funcionan como este foco y se llaman candelas estándares. Entonces, eso te puede decir las candelas, si tú ves, mides varias, también te dicen cómo se expande el universo viendo objetos cercanos, porque las supernovas están lejas, digo cerca, y luego lo comparas con la tasa que te sale si mides en el universo temprano, con el CMB, y los parámetros te salen, discrepan, ¿no? Uf, Uno te sale una medida y la otra te sale acá lejos. Y uno puede decir, bueno, si es significativo o no, y depende a quién le preguntes qué trabajo, te puede saber una tensión, bueno, que como en ingeniería se utiliza esto, ¿no? Como el sigma six o sí, sí, sí. estas cantidades que mides, ¿no? Para medir si algo es confiable o no. Ujú. Sí, la Básicamente lo mismo, probabilidad, ¿no? tienes La que hacer estadística. estadística y Sí, exacto. sí, sí. Entonces lo que haces es que te pueden salir diferencias hasta de 5 sigmas, o sea, es Ujú. una diferencia significativa, pero normalmente lo que te dicen ahora son arriba de 3 sigmas, ya te puedes preocupar. Y más o menos eso es algo que se llama la tensión de Hubble. Entonces Sí. lo que se quiere ver es qué Pero está oye, pasando, no por qué en el universo temprano me sale un modelo y ahora otro. pero por ejemplo, Sí, sí. ahorita que mencionas eso, que se está expandiendo, ¿hay, hay algún indicio de que tenga un final esto? O sea, porque son, no, o sea, no sé cómo se pueda apreciar esto de una forma como para que la raza entienda, porque muchas veces se utiliza el concepto de infinito, ¿no? Como que el universo es infinito Sí. y no se ha parado de expander desde Sí, pero hace, bueno, uf, al final, bueno, eso es un debate más profundo y te lleva un poco, porque ya cuando metes infinitos, básicamente es la interpretación que tú haces de eso. oh, O sea, realmente como distintos tipos de estas cosas que se infinito. llaman los infinitos o las singularidades, no gustan mucho en la física, ¿no? Porque no Ujú. tienen una interpretación física. Al final puedes intentar interpretarlos, pero lo que te están diciendo es que hay algún fallo, ¿no? Ujú. O sea, realmente eh, esto de que dice que es infinito es porque, bueno, tienes que hacer aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, en física tú tienes las ecuaciones de un sistema y tienes que asumir condiciones iniciales y también como que condiciones de frontera, ¿no? Es decir, Ah, ok. para resolver mis ecuaciones tengo que asumir algo. Ujú. Una forma de resolverlas, bueno, es asumir que esto Es es infinito. infinito o que en el centro es tal o cual cosa. Por ejemplo, para determinar a lo mejor la presión de radiación que ejerce el Sol, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde pones el borde donde se termina el Sol? Porque la radiación te puede llegar al infinito. Entonces, puedes Ok. poner una condición de frontera en el infinito. Básicamente son más como que estrategias matemáticas Ujú. que luego uno intenta interpretar porque al final la experiencia humana es la que te hace darle un significado a todo esto. Entonces sí, no son sencillas de imaginar. Al final es como, porque al final, o sea, tú tienes lo interesante de las matemáticas es que son una estructura lógica formal Ujú. que vienen precisamente por la estructura lógica formal de cómo pensamos o cómo estructuramos el pensamiento, pero eso no nos dice que son perfectas. De hecho, hay teoremas que demuestran que no todo enunciado o toda verdad es demostrable. O sea, esto del teorema de Gödel, o sea, hay enunciados que no los puedes demostrar básicamente. O sea, no todos los enunciados son demostrables, no todas las verdades son demostrables. Ujú. Y esto es matemáticamente, o sea, se propone, pero son ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que uno intenta explicarlo en función de cómo resuelves o de qué aproximaciones haces, pero lo que hay que decir es que sí son cosas que de repente se escapan a la concepción que uno Sí. tiene. Incluso Pero aunque te dediques a estos temas, se pueden escapar, ¿no? sí, pero o sea, pensándolo de que se está expandiendo y no sabemos el límite, ¿cuál es la imagen aceptada en astronomía del universo? Ok, Yo bueno, recuerdo pero que el es modelo era cierto. redondo, ¿no? Pero luego escuché que Medos, plano. sí.
me desvié mucho porque sí, bueno, esto era más la parte Ajá. filosófica, pero bueno, cuando uno dice es que se está expandiendo, pero lo interesante es esto, o sea, que sabemos que se va a expandir así hasta el infinito Ujú. y en algún punto todos los objetos que yo veo nunca los voy a ver, básicamente porque, bueno, se va a expandir bueno, lo que pasa es que hay un horizonte que es el horizonte observable, ¿no? O sea, realmente para fines prácticos, puedo poner el infinito hasta donde alcanzo a ver. Hay un Ujú. horizonte que es como la luz. Algo bien interesante es que como la velocidad de la luz es finita, hay, hay luz o hay información de ciertas regiones del universo que nunca me va a alcanzar, precisamente porque está fuera de mi horizonte. Es decir, para el O sea, la tiempo que luz le no, toma a la esa luz luz en llegar a mí, es muy lenta como para llegar hasta allá. exacto, o sea, sí, la radiación es muy lenta, o sea, aunque es la velocidad máxima en el universo, Conocida. también te define un horizonte, o sea, es la velocidad máxima del universo, pero te define un horizonte. Y este horizonte, bueno, es eso básicamente, ¿no? Hay, en algún punto la expansión del universo va a ser tanta que todos los objetos van a quedar fuera de nuestro horizonte observable, es decir, Pero, por la ejemplo, radiación si que me entra yo, nunca nos va a alcanzar. digamos que tuviera una máquina mágica, ¿no? Que me lleva al horizonte que tenemos, ¿no? Visual. Yo me paro ahí. De ahí hacia allá, ¿ya miraría nada? O... No, verías lo mismo. De hecho, eso es el principio cosmológico, eso es lo interesante. Oh. Verías lo mismo. Simplemente tendrías otro, o sea, si te pararas ahí, al menos en el modelo que tenemos ahora, el principio cosmológico te dice que tienes que ser homogéneo e isotrópico. Es decir, es homogéneo porque si yo tomo diferentes regiones del universo como un observador externo, voy a ver siempre lo mismo, ¿no? Si yo tomo diferentes regiones, Ajá. estadísticamente van a ser lo mismo. E isotrópico es que no importa dónde yo me pare, hacia donde vea voy a ver lo mismo. Por tanto, si me paro en el borde, al menos en el que tenemos ahora, ¿no? En este borde que es un horizonte observable, Sí. simplemente es porque esa radiación no me alcanza a llegar y ya está. Si me paro ahí, vería lo mismo. Simplemente el horizonte lo moverías a otro lado, pero la física seguiría siendo lo mismo. Es decir, esto es lo que necesitas para llegar a las ecuaciones que te dicen más o menos cómo evoluciona el universo. Es esto. Asumes relatividad general y el principio cosmológico. Es decir, pones relatividad general de Einstein, asumes que no somos observadores privilegiados, es decir, que donde me ponga voy a ver lo mismo y que lo que tome donde lo ponga es lo mismo más o menos. Y eso te da un poco las ecuaciones de la dinámica. Y es lo que queremos, ¿no? Lo que pasa con la revolución copernicana y todo esto, ¿no? Que primero fue que la Tierra no era el centro Ah, del ya, sí, sí, sistema sí, sí. solar. Luego, bueno, resulta que el Sol ni siquiera, o sea, el Sol es una estrella random ahí en una De galaxia, y luego millones. esta galaxia ni siquiera es especial, es una galaxia por ahí perdida. Exacto, y ahora y también pasa que esta posición en la que estamos observando el universo es como cualquier otra región del universo. Pero fíjate, a mí me ha Entonces, tocado hablar estas con ciertos soluciones, amigos de que dicen, no, somos muy especiales porque, por ejemplo, tenemos la luna, ¿no? Que es la que hace que la sí, órbita controle el planeta. Tenemos el cinturón de sí, asteroides sí, que nos sí. protege. O sea, todo fue puesto, planeado para que no llegara, para que fuéramos, para que hubiera vida aquí, ¿no? ¿Tú lo ves Sí, no, así o...? si uno hace estadística, es que realmente es muy probable. Por ejemplo, mi interpretación de todo esto es, por ejemplo, uno tiene una galaxia, tiene del orden de 200.000 millones de estrellas. Y en promedio, o más o menos, si en promedio tiene 200.000 millones de estrellas cada galaxia. Y el universo tiene aproximadamente 200.000 millones de galaxias. Es decir, tienes como no sé, un 2 por 10 a la veintitantas estrellas en el universo. De esas asumamos que cada una tiene un sistema planetario, ¿no? Es decir, hay un montón, las posibilidades son muy altas, pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, estos, si controlas las estrellas, te salen más, ¿no? Que una cantidad mayor que los granitos de arena que tienes en las playas del mundo. Entonces imagínate que en esos granitos de arena, en un granito se diera la vida y en otro también. La posibilidad de que se encuentren es básicamente cero. Es un poco mi Órale. forma de verlo. Es decir, la probabilidad de que haya otras vidas es alta, es muy alta, pero las posibilidades de que se encuentren son muy escasas. Encima, tienen que haber este tipo de, que llamamos como casualidades, pero también a lo mejor no son fundamentales. Por ejemplo, que nos asegura que a lo mejor hay una, por ejemplo, ahora que hay unas de estas misiones que se van a lanzar a una de Ajá. las lunas de Júpiter, que es una luna
cubierta por un casquete de hielo, pero debajo hay un mar de agua, no sé. Uf. Yo estoy interesado en esa misión porque no sé Sí, qué sí, van a sí. encontrar abajo. Si hay ¿Europa? agua, ¿Es la que se debería llama haber algo Europa? No. interesante. Creo que sí, Sí, no estoy ¿verdad? Creo seguro, que sí. pero sí. Y van a enviar es una de las misiones que lanzará NASA en los próximos años, no sé si 10 años o una cosa así, pero es interesante, o sea, uno tiende a meter todos estos prejuicios Sí. del por qué hay vida humana, entonces tendrían que pasar estas casualidades en otros lugares, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? O sea, Sí, es que uno también cree lo es que quiere debatible. creer, ¿no? O lo hace más es tranquilo. Porque uno dice, no, esos son Sí, milagros, no, ¿no? porque y al final uno no tiene otra, o sea, la única forma que tienes de interpretar el mundo es por la experiencia, ¿no? La experiencia Sí, que te atraviesa, ¿no? Lo que ves, lo que observas, es la forma en que tenemos de ver el mundo y de interpretarlo, y es por eso que cuando pasan algunas cosas raras, ¿no? En las ecuaciones, como infinitos, singularidades y todo esto, intentamos hacer interpretaciones ahí que suenan, que sí están bien o caben dentro de las soluciones, pero que tampoco estamos completamente seguros de que así sean. Pero sí. bueno, sí, un poco esto, el concepto de infinito. Antes de eso estábamos hablando de las colaboraciones, ¿no? Ah, Un claro que si poco nos, para no, regresar nos a esta desviamos. parte del Vamos a camino, regresar un sí. poquito. Pero bueno, esta colaboración, pero sí, básicamente es eso, está DESI, que sacan los resultados ahora, que hacen este cartografiado. Pero yo cuando empiezo el doctorado me involucro en esta otra misión que se llama Euclid, que Oh, esta ya, ya. misión, Euclid es un telescopio espacial precisamente porque en el espacio te quita la atmósfera y Ujú. la atmósfera realmente uno no lo percibe, pero lo que le hace a las estrellas es que sí, o sea, una fuente puntual cuando pasa por la atmósfera se ve extendida. Es como un Entonces, difusor. eso no te permite distinguir bien. Sí, bueno, es como si estuvieras debajo del agua incluso, o sea, cuando tú Ya estás debajo del agua y ves hacia afuera, en una piscina, ves las cosas ujú. como movidas, ¿no? Un poco lo mismo pasa con la atmósfera, no lo notamos. Pero, por ejemplo, lo mismo pasa, se supone que nuestro ojo no es tan perfecto precisamente porque mucho de la historia o de la evolución evolucionó debajo del agua, ¿no? Una cosa así, Ya. o sea, no es tan limpio como debería de ser al final. Bueno, porque evolucionó en otras condiciones. Pero básicamente este tipo de cosas intentas quitártelo, la forma más fácil de quitártelo, Sácalo. no la más barata, el espacio, sí. Y bueno, está esta misión ahí flotando. Y bueno, básicamente es esto, no queremos ver, porque, sí, justo lo que hablábamos. Con esta misión quieres medir muy bien los parámetros para resolver este tipo de tensiones que existen del universo temprano y el universo local, el que vemos ahora, y ver si esto nos está apuntando a que la gravedad requiere modificaciones, que no entendemos bien este concepto de energía oscura, si el modelo del Big Bang es como pensamos o no, es decir, esto es ciencia, o lo que llaman ciencia fundamental o básica, Sí. creo, sí, es ver, ¿no? Cómo se comporta la naturaleza, un poco, es básicamente eso. Pero, No decir qué es la naturaleza en sí. ajá. Pero ahí con el Big Bang, Oh, sí, sí. ahí en esa cuestión, a mucha gente le cuesta creer que cómo se crea algo de la nada, ¿no? O sea, ¿qué explicación hay No, ahí? a mí Yo también, también, que no, no. De hecho, dentro de la, no dentro de la gente que hace inflación, es que esto es bien interesante porque ya que entras a los campos de especialidad, yo no hago inflación, pero incluso dentro de de la gente que hace inflación, o sea, una de las cosas que puede producirte este efecto inflacionario realmente puede ser como un bounce, ¿no? Que cuando tienes algo y lo comprimes, hay como un factor de elasticidad puede predecir, que te puede producir un efecto como inflacionario que luego medio se amortigua por la gravedad. Y esto puede ser que realmente el universo haya sido eterno y que pasen estos modelos del Big Bang, ¿no? Que haya una nube que colapsa y luego se contrae, alcanza la densidad atómica, rebota como una supernova y se sigue expandiendo, ¿no? Y es lo que vemos ahora. Realmente el problema es que a la región más antigua que tenemos acceso en el universo es el fondo cósmico de microondas y el universo ya tenía 300.000 años ahí, o sea, no era tan jovencito, era un bebé, pero ya habían pasado 300.000 años, es decir, 300.000 años y la radiación apenas escapa y es lo que veo. Pero hay otro tipo de partículas que puedes ver más allá que como los neutrinos pueden escapar antes, puede haber un fondo cósmico de neutrinos que te permitiría ver un poco más temprano. Y
Además, ahora con que está de moda, con las ondas gravitacionales, lo que pasó con LIGO y que va a haber estas misiones, las ondas gravitacionales atraviesan la materia, no se preocupan por ella, la atraviesan así como nos atraviesan a nosotros a cada momento, entonces sale en las ondas gravitacionales y podría haber también un fondo cósmico de ondas gravitacionales, que eso también te dará una idea de cómo fue este proceso inflacionario. De hecho, una de las cosas que se hacen ahora es testear cómo es la inflación, ¿no? Porque la inflación se supone que el modelo estándar lo que te dice es que hay un campo escalar, se le llama un campo. Por ejemplo, estos campos, o el ejemplo como más sonado que existe es el bosón de Higgs, ¿no? Hay un campo escalar que es el que produce el bosón de Higgs, que lo que luego se llamó la partícula de Dios. Entonces sabemos que estos campos escalares existen. Tenemos la prueba, ¿no? Esta, cuando se detecta el bosón de Higgs. Entonces se supone que el campo inflacionario es un campo parecido a este. Entonces lo que pasa es que este campo inflacionario Oye, pero genera bolsón de Higgs, ¿cómo? ¿Bosón? bosón de Bosón, Higgs, es un bosón, ese sí. que es, igual para la raza que no sepa, igual explicarlo un poquito, ¿no? Para darle un poquito de Sí, bueno, contexto. es que también la física, como se concibe ahora, al menos la física de partículas, es una teoría de campos, ¿no? Lo que hace es que tienes un campo y perturbaciones en esos campos son los que producen las partículas que vemos. Por ejemplo, para el fotón hay un campo asociado, para el electrón, para los quarks, que los quarks son como partículas fundamentales que forman los protones, neutrones, bueno, los neuclones que llamamos así. Entonces, básicamente esto es una teoría de campos. De hecho, la relatividad general es un campo, un poco, y realmente la curvatura de este campo que tienes es lo que te produce la gravedad. Es diferente a las teorías que tenemos ahora para física de partículas y de hecho uno de los problemas ahora es que no hay forma de unificar la gravedad con la física de lo muy pequeño. Es decir, puedes unificar un poco la física de lo muy pequeño, la puedes modelar más o menos con un modelo igual, pero no la puedes unir con la gravedad. Un poco es uno de los problemas abiertos. Oh, Entonces, básicamente es esto, ¿no? Que hay partículas mediadoras. Este bosón de Higgs es una partícula que es la que se encarga de otorgar masa sí. al resto de partículas. Es decir, dependiendo de cómo interaccione tu campo con este otro, a lo mejor lo explico mal esto porque no es mi campo, pero un poco por ahí Una es la idea. O disculpa. sea, que realmente, o sea, realmente estos campos están allí, son los que se encargan de mediar las interacciones que vemos y básicamente es esto, ¿no? Que el campo que se encarga de mediar o de esto de otorgar masa o el concepto que tenemos como masa ahora está mediado por el bosón, bueno, por este campo y la partícula asociada es el bosón de Higgs que se detectó, bueno, hace tiempo y fue uno de los hitos en la teoría, bueno, en este modelo estándar de partículas. Pero bueno, se supone que el campo inflacionario se comporta más o menos similar, es un campo que lo que hace es que produce esta época inflacionaria y lo interesante es que si este campo es un campo más o menos estándar, los modelos más simples te dicen que, bueno, la mecánica cuántica hay algo que se llama esto el principio de incertidumbre, ¿no? Ujú. Que yo no puedo conocer con mucha precisión la posición y la velocidad de una partícula. Es decir, si yo mido con mucha precisión eh, la posición de una partícula, pierdo información en la velocidad. Esto es algo que te sale, no es por mi carencia de instrumentos para medir, sino que hay algo en la naturaleza que te dice, ¿no? Que hay como una resolución mínima que puedes Oh, tener ya, ya. en estos parámetros. Esto se traslada a otras variables que pueden ser energía y tiempo. Entonces, si al inicio del universo, ¿no? El universo estaba vacío, quiere decir que energía cero, eso no se puede dar, no puedes tener tu energía cero. Entonces, realmente lo que se tiene son estas cosas en el vacío, tienes algo que se llaman fluctuaciones cuánticas. Esto es algo que se ha medido Ujú. con algo, el experimento Casimir, creo que se llama básicamente, en el vacío tienes que hay partículas y antipartículas que se crean y se destruyen. Tienes fluctuaciones en el vacío cuántico. Entonces, estas fluctuaciones al inicio del universo, se supone, al inicio del universo, tienes el campo inflacionario, tienes que producir este tipo de fluctuaciones. Ujú. Lo interesante es que estas fluctuaciones tienen que ser aleatorias, tienen que ser random, ¿no? Entonces, tienen que ser aleatorias. Entonces, lo que pasa es que te van a generar unas fluctuaciones que son esto, o sea, es puro ruido.
no van a estar correlacionadas con nada. Entonces esto es lo que se llama como unas fluctuaciones gaussianas. Lo interesante es que esas fluctuaciones, si este es el modelo que tenemos, te van a perturbar la métrica. Luego, cuando pasa la época inflacionaria, lo que te contaba después, no, esto ya es pre, Sí. lo que te contaba cuando empieza esto del fluido. Realmente, ¿dónde pasa esto? ¿Dónde pasa esta competencia entre gravedad y presión de radiación? ¿Dónde la materia empieza a caer? ¿Y dónde cae? Donde la métrica está perturbada, donde el espacio-tiempo ha sido perturbado, generas curvatura, ahí caen tus partículas, luego empieza lo que te conté antes, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que te dice es que estas fluctuaciones son gaussianas. Es decir, tienes que tener estructura en todas las escalas. Es decir, el universo debe de tener cierta estructura o cierta, sí, una estructura que la amplitud debe ser invariante de escala. Es decir, debe de tener estructura en todas las escalas. Básicamente es lo que te dice este campo inflacionario, pero tú puedes medir en las galaxias si eso es cierto o no. Incluso en el CMB lo puedes medir. Si tenemos esto que se llama, si las fluctuaciones son gaussianas o no. De hecho, es un tema muy de moda ahora que se llaman homogeneidades, primordial non-gaussianities. Pero también, dependiendo de eso, tu campo de ondas gravitacionales también puede verse modificado. También te pueden cambiar el cómo la radiación del fondo cósmico se polariza. Hay varias cosas que te modifican si no es, si no es como pensamos, si no es este el modelo, ¿no? Entonces es lo que estamos o se está intentando probar. Hay muchas cosas que están abiertas, que se dan por hecho, ¿no? Que, bueno, conocemos muy bien el universo. Sí, pero realmente hay muchas sutilezas de las que no tenemos pistas y es interesante, o sea, porque si Oye, no, pero bueno, hay un no límite, sé. ¿no? Para poder conocerlo. O sea, la vez pasada estaba leyendo que lo que comentaban, ¿no? Sobre la expansión del universo, que todo se está alejando, ¿no? Que Sí, todas las estrellas, todas las galaxias se están alejando, se están alejando. Entonces, no sé, en unos miles de años más o millones, no sé, pues ya no vamos a ver ni una estrella ahí arriba, ¿no? O sea, para el astrónomo del exacto. futuro no va a decir, oye, pues, ahora aquí cómo lo veo. Sí, este es uno de los como dilemas también que hay, ¿no? Porque, bueno, también es que se hace probabilidades, la probabilidad de que se dé la vida, esto que le llaman el principio antrópico, muchas veces se introduce, ¿no? Ujú. Que realmente, como las probabilidades de que haya vida se maximizan en esta época, una estrella de tal edad, tal y Ajá. cual, pues resulta que por eso vemos este universo. Seguramente en el futuro, cuando todo esté ya muy alejado, que la expansión Ujú. aleje todo, bueno, a no ser que evolucionemos y que, Ya podamos ir no para sé, allá. que superemos cierta etapa del desarrollo, bueno, de un desarrollo como especie. De hecho, bueno, ahora no sé si estás viendo esta serie del problema de los tres cuerpos, que Ah, habla un está poco de, buena. ¿no? De qué sigue, ¿no? Sí, está buena, pero de hecho ahí hacen cosas interesantes, está muy bien y bueno, un poco hablan de cómo, de la situación actual de la academia, me gustó, de hecho está bien, creo que los libros, tengo un montón de amigos que me los han recomendado, pero no me los he leído, tengo como un año con él en Amazon, pero no me lo he leído, quizá luego lo lea, pero bueno, es un poco eso, ¿no? ¿A qué estado de civilización iremos a llegar? Entonces sí, seguramente en un futuro, si tuviéramos Ujú. la tecnología que tenemos ahora y no viéramos nada, pensaríamos que todo el universo es solo la galaxia, solo la Vía Láctea y ya está, ¿no? Pero bueno, eh, esto no hay Sería muy como sacarle la depresivo, ¿no? vuelta, simplemente por, bueno, Imagínate los poetas ya no van a poder hablar de bueno, estrellas ni nada. exacto, nada, sí, sí, sí. Pero bueno, es un poco eso, pero eso dependerá del tiempo, son Ajá. cosas que quedan ahí un poco al aire y que también son interesantes de pensar, ¿no? Porque te ponen a pensar esto en si es mera casualidad, si es por probabilidades, porque al final, por ejemplo, incluso estas fluctuaciones que mencionaba al inicio son meramente aleatorias, o sea, realmente venimos, si este modelo es el que realmente rige el universo, es un proceso meramente Ujú. aleatorio. Y a partir de ahí tienes la estructura que ves ahora y bueno, podría haber otra, o sea, podrías tú generar por ejemplo, en las simulaciones lo que se hace es, das como condiciones iniciales que sigan la misma distribución, pero son como tiradas random, ¿no? Sí. Tiradas aleatorias con esta misma distribución de fluctuaciones y puedes generar un poco diferentes universos, un poco para ver, para hacer estadística, porque al final es eso, es estadística la que tienes que hacer y la desventaja es que tienes un solo universo
y para poder obtener información necesitas hacer simulaciones numéricas, que son costosas normalmente, estas simulaciones. Oye, pero otra cuestión ahí, entonces, pues, obviamente, pues todo es la gravedad, ¿no? Lo que está moviendo las expansiones y jalando y atrayendo todo. Sí, Entonces ahí entran que los agujeros negros, ¿no? Se supone que en medio de la galaxia debe de estar un agujero negro supermasivo o algo sí, así. pero estos son problemas abiertos también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el centro de las galaxias se supone que en todas hay un agujero negro supermasivo, pero el radio de alcance de estos agujeros no es tan grande. Y algo bien interesante que pasa allí es que la masa de los agujeros negros correlaciona con la masa de las galaxias. Es un problema abierto, O sea, pero como sí hay que, algo que también se como que llaman la o como sea, como del mismo tamaño, ¿o qué? primordial black holes. O No, sea, no, no. Lo que pasa es que la masa, si tú mides la masa del agujero negro, la puedes medir por el campo gravitacional y cuentas la materia bariónica. Si tú pones, ya como un bineado en masas, te sale una correlación. oh, Se ya, ya, ya. correlaciona masa del agujero negro, masa de la galaxia, se correlacionan. En principio no tendrían por qué estar correlacionados porque el radio de alcance del agujero negro no es tan grande, o sea, no es tan Oh, grande como uno piensa. De hecho, contraria a la idea que tenemos de que el agujero negro, si te acercas, te va a atrapar y todo esto. De hecho, si la Tierra la colapsas al radio que debería de tener para formar un agujero negro, la Luna no se daría cuenta, la Luna seguiría orbitando tal cual. porque sería el O sea, esto es algo fuente que en gravitacional. las leyes de física es fundamental. La, la, la dinámica sería la misma, exacto. Realmente es esto, ¿no? Que se llama, Pero entonces, ¿qué es si lo que esto es uno jalará de los todo? resultados interesantes de la mecánica clásica. Entonces es lo que está curioso, ¿no? Entonces tienes el agujero negro que está en el centro de la galaxia. Digamos que su rango es tanto así, pero hay estrellas acá también, ¿no? Sí, Es lo que comentas, es sí, curioso de cómo está jalando todo, si no lo está agarrando todo, ¿no? Si no es tan grande, o cómo. sí, no, eh, o sea, es lo raro, ese es uno de los problemas abiertos. Seguramente ya habrá más investigación ahí que se entienda mejor, pero Ujú. como no es lo que yo hago, pero básicamente una de estas cosas es eso. No tanto el cómo que físicamente lo afecte, porque físicamente sabes que no lo está cambiando, pero que la masa total se correlacione con la masa del agujero negro, es lo raro. Eso te dice que hay como a lo mejor un proceso de acoplamiento en cómo se originan y todo esto. Eso es interesante, pero bueno, se supone que estos agujeros negros, es cierto, por ahí va, estas semillas de agujeros negros también se originaron en algo que se llaman primordial black holes, ¿no? Ok. Entonces, hay, en los modelos inflacionarios también hay un punto en el que hay como singularidades o picos de mucha densidad que te forman estos agujeros negros al inicio. Y estos agujeros negros, básicamente, bueno, estarían por ahí distribuidos, que luego son los que se van agrupando Ujú. y formando estos agujeros negros que luego están en los centros de las galaxias. Pero también esto es un problema abierto y del que no tengo mucha información nueva. Eh, Básicamente lo que yo me dedico es a esto, a cosmología, pero bueno, esto un poco lo vas aprendiendo en el camino. Ah, bueno, pero es cierto, no sé, sí, no he terminado de contar Ujú. la parte en la que yo estoy dentro de la Claro, colaboración, claro, claro. creo. Es cierto, sí, sí, se me ha pasado. Bueno, divago mucho, e No, hombre, igual pero son me cosas vas interesantes. interrumpiendo ahí, sí. Pero, por ejemplo, ahí cuando ya Sí, entraste, ¿no? pero A bueno, la parte que ibas a la parte que estás asignado. O sea, estás colaborando con sí, personas que me imagino que tienen muchísima ya experiencia también en el campo, ¿no? es cierto, bueno, empiezo aquí en colaboración en Euclid y lo que yo hago en Euclid es, ya conté todo esto de las Sí. perturbaciones al inicio del universo, luego que la gravedad las modifica y todo esto, eso ya sirve de antecedente, porque en la parte en la que yo estoy trabajando es que hay que modelar cómo va a evolucionar esta estructura, ¿no? Es decir, al final yo cuento las galaxias, veo los pares, veo cómo se distribuyen, pero hay que modelarlo, ¿no? Y para modelarlo, bueno, hay que utilizar esto, matemáticas, hay que tener un modelo, se pueden hacer. Básicamente lo que te sale es una onda, sabemos cómo resolver ondas más o Ay, menos. los que no se De hecho, durmieron los ahí en la problemas que clase. conocemos. Sí, exacto. Sabemos cómo resolver la ecuación del resorte, ¿no? Tienes el oscilador armónico. Entonces, básicamente es muy parecido. Tienes perturbaciones, las puedes modelar como oscilaciones, como si esto, como un resorte, básicamente. Entonces, básicamente es esto. En lo que yo estoy hay diferentes formas de modelar esto, ¿no? Teorías perturbativas, aproximaciones medio semianalíticas. Entonces, en la parte en la que yo estoy es,
esta evolución de lo que se llamamos el agrupamiento o estadística de galaxias a dos puntos, eh, básicamente probar distintos modelos para extraer información de la distribución de galaxias. Es decir, tengo una teoría, un modelo Sí. teórico, luego lo que hago es medir en las galaxias y comparar, ¿no? Comparar con mi modelo, ver cuál las describe mejor. Entonces, básicamente lo que he estado haciendo es probar estos distintos modelos. Hay modelos que son puramente basados en teoría perturbativa Ujú. y otros que son perturbativos y una parte de la distribución es analítica, porque realmente lo que mencionaba, no que uno ve, ¿no? Ves el universo, Sí. ves cómo la posición y todo esto, pero realmente no vemos el universo real, incluso hasta ahí en la parte técnica, es decir, yo no sé la posición fija de las galaxias. Ok, Lo ok. que yo veo es lo que te llamaba, lo que te decía hace un momento, veo el corrimiento del rojo. Entonces lo que veo al final es como una versión distorsionada del universo real, De cómo se ve que realmente. está influenciado, que realmente está influenciada por cómo se mueven las galaxias. Entonces, el cómo se mueven las galaxias, ese redshift, Ujú. te genera algo que se llama redshift space distortion. Básicamente es como distorsiones en el espacio de redshift. Ujú. Como el espacio que yo veo son redshift, son estos corrimientos al Sí. rojo, hay distorsiones. Entonces, esas distorsiones son interesantes porque las velocidades de las galaxias dependen del campo gravitacional que tienes. Ujú. Entonces, lo que te decía hace un momento, el campo gravitacional o el cómo la estructura colapsa está muy ligado a la teoría de gravedad que tienes. Ujú. Entonces, básicamente, esto no. Por un lado tienes que incluir cómo se agrupan las galaxias y por otro, cómo modelas estos redshift space distortions, también estas distorsiones en el espacio de redshift. Sí. Entonces, básicamente he estado probando estos modelos, que estos modelos son los que luego se pueden utilizar para extraer información de los datos reales. Entonces, básicamente lo que yo he hecho o en lo que me he estado enfocando es, tengo estos modelos, se generaron un set de simulaciones numéricas, como te decía hace un momento, lo que haces es, tomas una supercomputadora, le metes las leyes de gravedad, lanzas partículas, las haces evolucionar y ya ahí, ya luego empiezas a poblarla. Le pones galaxias, pones cómo se distribuyen las galaxias que yo voy a ver y luego pruebas tus modelos en simulaciones. Sí. Y luego estas simulaciones, ya una vez que pruebas tus modelos, que los calibras, que sabes que funcionan, habría que aplicarlo a datos. El problema es que los datos no son tan bonitos como una simulación. Luego en Ok. tu simulación tienes que incluir el efecto de los efectos observacionales, el hecho de que no ves todo el cielo, en una simulación sí lo ves, en las observaciones reales no, hay que incluir todo esto. Además, estamos limitados, o sea, no podemos ver toda la radiación. Hay un punto en el que Ujú. lo que te mencionaba, no, o sea, primero que la luz ya es muy tenue y los detectores ya no la van a ver. Ya Entonces la tienes resolución del como una instrumento. Sí, exacto. Básicamente por el instrumento tienes una cosa que es incompletitud. Ujú. Luego tienes el error en cómo mides la posición. Entonces hay que añadir todo esto encima de estos cálculos. Y la idea es luego, bueno, tener un pipeline completo de traer estos modelos, modelar todos estos sistemáticos, aplicarlos a datos reales y luego ya que salgan. Y esto es interesante porque, bueno, tenemos Euclid, está DESI por otro lado, que luego ahí ves todos los retos técnicos que hay. Realmente la parte más complicada es retos técnicos. Tienes la parte teórica, que tiene su reto, luego tienes la parte técnica del instrumento y realmente no es tan trivial, a pesar de que estas misiones son muy competentes, o sea, hay gente de todo el mundo, lo que te mencionaba hace un momento, hay mucho dinero, pero no es tan fácil, o sea, tener información. Primero porque escalas muy pequeñas, modelar esto es difícil. Sí. Luego escalas muy grandes, pues como tienes acceso, tienes un volumen finito, te pierdes de mucha información a escalas más grandes. Ujú. Entonces realmente en la región de la que puedes extraer información es limitada. Entonces tienes que hacer todo lo posible por medir todo muy bien, ¿no? Para, Sí, sí, para sí. tener información confiable. Oye, pues ahorita Y bueno, luego hay otra misión, de hecho. ajá. No, no, ¿Ah? te iba a preguntar lo que comentabas de las colaboraciones, pues ya internacionales, ¿no? Algo que me comentabas también ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, lo difícil que es entrar en ese filtro, ¿no? Y lograr tener una posición ahí. Yo también eso es un show, ¿no? De Todo un hecho, sí, bueno, tema. en la parte más humana es cierto que ya al final sí es competitivo la Ujú. academia, ¿no? Al final. No somos tantos, lo que te mencionaba hace un momento, no somos tantos en Ujú. haciendo
ciencia, pero tampoco son tantos los lugares Sí, a los que están involucrados. Y encima de eso, casi todos aplicamos a los mismos lugares, ¿no? Todos conocen los nombres de ciertas universidades, ciertos sí. lugares, tal y cual. Entonces es difícil, es complicado, de hecho. O sea, hay mucha gente, luego pasa, ¿no? Ya la parte más humana, hay mucha gente que directamente ya termina el PhD y ya cortan, no quieren esa Ok. vida demandante, o hay quienes incluso dicen que quieren tener una vida. Yo no soy tan extremista, entiendo que es complejo, pero sí, o sea, recientemente tenía una amiga que ella igual ya dice, bueno, no, yo quiero tener una vida, ya termina el PhD y lo deja. Otra gente que hay, porque la carrera en la academia, esto también es algo importante de mencionar, que es compleja porque al final terminas tú el doctorado, te especializas, luego tienes que aplicar a contratos temporales, normalmente son de 2, 3 años, y aplicas a 2, 3 de estos contratos donde trabajas como investigador independiente, que se llaman como, son estancias postdoctorales, pero al Ok. final es un contrato, ¿no? Es un contrato temporal, 2, 3 años, es una estancia, y al menos con 2 o 3 de estas estancias ya empiezas a aplicar a posiciones permanentes. Oh, Es ya. decir, Ok. terminas el PhD, que es un proceso largo, ¿Cómo no? luego tienes que hacer todo este trabajo para luego empezar a aplicar una posición permanente. Es decir, te dan los 35, 36 y empiezas a buscar algo fijo, ¿no? Para sentar cabeza. Oye, pero he Es escuchado mucho normal también que que los papers, ¿no? Es lo que tienen mucho peso dentro de la comunidad científica, ¿no? Hay, por ejemplo, por ejemplo, ahí un está. científico, digamos, promedio, como cuántos papers Sí. debe sacar al año o cómo se maneja esa... y cuál es el filtro, ¿no? Porque Fíjate que para... ese dato no me lo sé, pero es que es complejo, o sea, no es Sí, tan trivial, porque pasa esto. Hay un bueno, este dicho, ¿no? De publish or perish, en inglés, ¿no? De publicas o pereces, ¿no? ajá, Publicar o perecer en la academia. Y, perdón, básicamente es eso, tienes que publicar para tener visibilidad. El sí. problema está en que hay quienes pueden publicar muchos trabajos, pero no con tan alta calidad. Oh, ya. Otros que publican poco, pero papers muy buenos. Luego, por ejemplo, otra cosa que pasa es que cuando estás en estas colaboraciones, después de cierto tiempo, puedes firmar todos los papers que tú quieras. Por ejemplo, esto pasaba mucho en los papers del CERN y todo esto, luego pasaba en otros, pero o sea, es normal porque estos instrumentos, hay desde la gente que construye los detectores, que al final es mucho el trabajo que se pone ahí, Ujú. que tendrían que firmar, o sea, que al final sí hay parte de su trabajo en ellos, pero luego esto como que también inflaban mucho los números, no Sí. sabes qué estás haciendo, qué no. Esto pasa, luego se malean. No es lo más común, Ujú. pero Pero puede pasan estas pasar. situaciones. Luego está lo otro, o sea que hay campos en los que es más complicado publicar Ujú. que en otros. Y creo que México está empezando a tomar como medidas de esto, no como que Oh, ya. pesar, no pesas el tipo de papers, cuántos tienes. Hay otros países que empiezan a hacer este tipo de cosas, Pero, de no solo el número, sino el journal y todo esto. No es trivial, es un problema real ahora en la academia y pero, ¿cuáles son las, o por medio de qué está ahí. organizaciones se publica? O que pueda decir que es algo, o sea, ver un paper que vale, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser la organización o Y cómo? bueno, exacto. De hecho, los journals, los diferentes journals tienen como cierto grado, cierto Sí. puntaje, ¿no? Tienen como cuartiles. Entonces, en estos cuartiles, si publicas en los Q1, en los top o Q2, bueno, está bien, te dan puntos, o cuentan más. Y básicamente esos son varios journals los que están ahí posicionados. Entonces, más o menos tú intentas enviar tus papers a esos journals, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ya de los más famosos, o sea, hay algunos que tienen tanto impacto que están en la cultura popular, ¿no? Como Nature o Science, ¿no? Que son los Sí. más sonados. Pero hay muchos otros journals. Y también eso es interesante porque al final tú tienes que pagar para tener acceso a los journals, Oh, pero, ok. pero tú publicas, o sea, no te pagan a ti por publicar. Realmente es como la forma en la que das a conocer tu trabajo o Ujú. que lo validas además y que te lo revisan es a través de estos journals. Pero también hay ahí como unas cosas medio raras, que igual hay críticas, o sea, hay muchas críticas sobre Sí. todo esto. De hecho, en la academia hay críticas sobre el sistema este de los journals, sobre el sistema de las publicaciones.
las plazas, los postdocs. Por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado leía una letter en Science que hay muchos contratos postdoctorales que se están quedando vacíos porque la gente directamente termina el PhD y se van a la industria porque por hacer lo Oh, mismo, y particularmente veía que en áreas relacionadas con biología y medicina, que bueno, son sí, rentables, ¿no? Que mucha gente iban a hacer básicamente lo mismo a la industria y les iban a pagar, o sea, mucho más, ¿no? Al menos el sí. doble más. Era mucho la diferencia en costos. Y además, no solo eso, porque al final no es el dinero lo que te motiva, Ujú. sino que en la industria tienes más seguridad, más estabilidad. Bueno, Estás seguro que no vas a tener que aplicar por una posición en los siguientes 2, 3 años otra vez. sí. Hay cosas así, o sea, un poco toda la ciencia está bonito, está muy bonito. Ahora, la parte real, hay problemas un poco que son interesantes Y luego me y imagino bueno, también eso, lo eso está difícil, ahí y la verdad no. o sea, me imagino que lo difícil, ¿no? O sea, para que salga otro, imagínate que alguien que publique algo con el impacto de Einstein otra vez o el impacto de Isaac Newton, o sea, es algo también muy, ¿lo ves muy difícil que salga una persona Eh, nueva Es que, que es que se revolucione? pierde, o sea, yo he estado pensando esto, tampoco no me siento muy capacitado no para hablar de estas cosas porque son temas Ujú. complejos y que me rebasan, pero por ejemplo, ahora, no sé si viste que había ahora una crítica precisamente de esto porque en el Elsevier, es una revista Sí. reconocida, que sale un abstract y en el abstract viene el prompt que te da ChatGPT. Lo Ah, primero, ya, 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 sure, ya. I can do. No sé si recuerdas esto. Básicamente es esto, hay como precisamente por esta cultura del publish or perish, hay como que una sobreproducción que al final las cosas que podrían ser buenas se terminan perdiendo. Uf. O sea, hay como, está bien, ¿no? Producimos más, va avanzando el conocimiento, pero también entre tanto eso un poco se va perdiendo. Es como que hay tanta información. Ujú. Lo que pasa igual en la vida cotidiana, ¿no? En el Sí, o mundo las redes, ¿no? Dicen que fuera de la academia. Sí, es la exacto, hay época que tanta más información. cosas, información hay, ¿no? Exacto, que se termina perdiendo, se termina yendo ahí, y un poco todas estas cosas es un poco triste, o no, no sé si triste, es un poco, sí, bueno, un triste que terminen entrando a, Sí. a la academia, porque luego puede pasar que se pierda credibilidad y todo esto, cuando realmente hay un montón de trabajo detrás, o sea, hay trabajo de un O montón de entonces sí organizaciones, está investigadores y todo afectando esto. al mundo científico como tal, esta nueva inteligencia artificial que anda por ahí, el ChatGPT. Bueno, de hecho hay debates, de hecho en los chats, no, porque bueno, hay como grupos de chats Ujú. dentro de las colaboraciones y todo esto, son discusiones que se están teniendo, es decir, si yo utilizo ChatGPT para que me ayude a escribir un mejor abstract, bueno, ¿cómo se referencia? ¿Hay que hacerlo? ¿No? Porque al final no hay que satanizarlos por completo, no son tecnologías que son útiles. Por ejemplo, cosas que son mecánicas es muy bueno. Si una cosa que es mecánica y que la puedes hacer, incluso para código, o sea, hay código que a lo mejor Sí. te tomaría a ti escribir, no sé, un día, y a lo mejor con ChatGPT ya te da como la estructura y lo tienes en una hora, Sí, ¿no? de hecho la vez O sea, pasada pero hay que saber que, coloqué así nada más, ¿no? Desarrollar un programa en lenguaje C para cómo funciona un elevador de 3 pisos, enter, y pum, en caliente me lo dio una estructura, ya nada más para poder modificarla, ¿no? pero la cosa es esto, es que tienes que saber qué te está diciendo, ¿no? O sea, Ya, interpretarlo. o Sí. sea, yo creo que son útiles, pero hay que saber cómo interpretarlo. Ujú. Y es que esto ya se venía arrastrando, de hecho, o sea, cuando empieza toda esta tendencia con el neural net y machine learning, inteligencia artificial y todo esto, desde 2010, 2012, ya tú de repente veías que había los bootcamps que en 2 semanas ya eres un especialista en inteligencia artificial, ¿no? Ya te podías ir a Sí. un banco a trabajar o a una industria, lo que sea. Precisamente porque, pero precisamente porque se pierde el fondo de lo que están haciendo, de lo que se está haciendo. O sea, no funcionan porque sí o no. Hay una razón por la cual funcionan, que son completamente útiles, pero yo creo que hay que ser cuidadosos. La cosa es que ahora ChatGPT con la estructura que tiene, como que tiene un overperformance o tiene tiene más utilidad que otras Sí. y también se termina abusando. Pero lo que mencionaba hace un rato, o sea, siempre estas cosas como que una especie de, no perversión en el sentido malo, sino de que se pervierten en el sentido de que se pierde la motivación original Sí. o la, Es que yo creo sí, que o sea, siempre la la razón tecnología, por la cual lo querías hacer. creo que la tecnología siempre avanza tan rápido que no nos acoplamos, ¿no? Al mismo ritmo de la tecnología y empezamos a hacer cosas ya nada
que lo que teníamos inicialmente pensado ya se pierde completamente, ¿no? Y este es, y ese es un problema. Yo creo que tiene que ver mucho también por cómo consumimos todo ahora lo que decías. Hay un montón de información y el hecho de que haya tanta información te da la ilusión como de saber, ¿no? O Ujú. sea, es esto como que hay tanta información que uno cree que sabe cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedes googlear. Pero no es cierto, o sea, esa información no es Sí. tuya, o sea, es como que realmente está ahí, sí, y no estoy, y está bien, o sea, no tienes por qué memorizar todo, pero el problema es que hay que saber qué hacer con esa información que está ahí, hay que saber cómo usarla, hay que saber qué hacer con las herramientas que están ahora, ¿no? Que Ujú. ChatGPT es muy potente, yo creo que todos lo hemos usado. Al principio era como que no lo quiero usar, no sé, me sabe mal. Pero luego cuando ves que hay para cosas que es útil, y luego hablaba con otro compañero, también él es investigador en otra universidad por aquí, y hablábamos de esto, ¿no? Que al final es útil para ciertas tareas esto que son mecánicas, Sí, pero de claro. eso a que te escriba tu trabajo, tu tesis, Ya sí es eh, otro cantar, es ¿no? difícil. O publicar Y libros, todo, ¿no? Hacer canciones y... sí, sí, sí. Ah, bueno, no sé, veía hace poco también que esto que en Kindle, ya el Kindle en los comerciales te ofrece libros que están escritos por inteligencias artificiales, una cosa así, como libros infantiles. Sí, sí, Eh, sí. es el problema. Digo, no, no, La no vez sé, no pasada, satanizo la vez estas pasada yo cosas, pero creo que sí. coloqué el hacerme una canción de cuna de, no sé, de 50 palabras con el nombre de, y puse el nombre de mi hija, ¿no? Enter. Y no Ah, me sí, te puso, hice ya una. hasta me puso ahí como que rimas y todo. Dije, oye, mira, fíjate, nada más me falta yo ponerle un ritmo, ¿no? Y ya soy original. Sí, sí, no, pero luego hay para otras cosas que es muy malo, o sea, de repente lo pruebas para cosas que te dan cosas que no tienen ningún sentido. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Utilizarlo sin cuidado, pero bueno, estos son los temas dentro de la academia Ujú. y yo creo que al final es la situación actual del mundo, o sea, cómo está funcionando Sí. ahora, ¿no? Sí, también el hecho de que Cómo todo nos está está funcionando, pero bueno, globalizado, quién ¿no? sabe. Todo está globalizado y siento que en ese tipo de profesión que tienes tú, Sí, aún mucho más, ¿no? Porque colaboras con todo el mundo realmente, o sea, en proyectos sí, homólogos entre sí, varias bueno, instituciones. esto, afortunadamente, o si afortunadamente dentro de las colaboraciones Ujú. tienden a ser muy estrictos, de hecho es hasta una de Ok, las críticas, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene que publicar dentro, si vas a publicar un artículo a nombre de una de estas colaboraciones, la gente dentro de la colaboración te la va a revisar porque, o sea, no es posible que a nombre de una colaboración con una inversión, con tanta gente, gente de renombre y todo esto, pueda salir un artículo que no sea confiable. ya, Afortunadamente ok. pasa esto, pero a lo mejor en otros casos no, ¿no? Son cosas que están ahí y que siempre es bueno tener ahí un poco, ser crítico con lo que uno va viendo. Oye, ¿y Pero por bueno, qué hasta ahora piensas, afortunadamente dentro de esto estamos un poco salvos. por qué piensas que ahora ya todo va más a equipo, ¿no? Porque si ves a las personas antes, ¿no? Los grandes nombres, como dijimos Isaac Newton, que Einstein, Ah, que tampoco. resaltaba siempre un científico individual, ¿no? Es lo que uno recuerda. Ahora es como que más es colaboraciones, Sí, ¿no? Más grupo, como que un equipo o siempre fue así, pero antes nada más lo presentaba él, ¿verdad? No sé, también puede sí, ser. bueno, precisamente porque, no, bueno, no, realmente era por cómo se producía antes, eran lugares más focalizados, los experimentos eran menos demandantes, es Ok. decir, por ejemplo, la existencia de ondas gravitacionales, por un ejemplo no burdo, quizá, o sea, son de las primeras cosas que se predijo con teoría de verdad, o sea, pasaron 100 años para detectarlas. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico no estaba en aquella época, es decir, la teoría estaba ahí, pero no tenías el desarrollo tecnológico. Precisamente porque para tener un instrumento de ese tipo necesitas mucho detalle, mucha precisión. Es Sí. impresionante lo que se hace en ese campo, por ejemplo, o sea, medir, la precisión que tienes que medir es exagerada, una onda gravitacional no para detectarla. Entonces, básicamente es esto, que los retos ahora son distintos, ¿no? Y pasa también a veces que hay, o sea, pero ahora está pasando también que se producen tantos datos que hay que ver cómo interpretarlos, cómo leerlos bien. Y, y una forma eficiente, por ejemplo, esta es otra de las cosas buenas, una forma eficiente de extraer información de datos son algoritmos de machine learning, neural nets, inteligencia artificial y todo esto, Ok. ¿no? Porque cuando se utilizan así para extraer informaciones, patrones, para ese tipo de cosas son muy buenos y son útiles, de hecho. Y al final,
el poder de cómputo que tenemos ahora, es decir, con estas observaciones que tenemos que hacer, por ejemplo, si vas a observar, no sé, del orden de millones de galaxias y si vas a tener que almacenar el orden de terabytes por noche, entonces, Era ¿cómo lidias imposible, con ¿no? eso? No tienes que extraer información, Antes sacabas tienes que el extraer información disquete, muy ¿no? rápido. Entonces, básicamente por eso ha ido un poco migrando a este tipo de cosas, porque los retos antes eran otros, era entender un poco como, bueno, en Newton o filosofía de la naturaleza, ¿no? Era el título. Era un poco entender la naturaleza, ver qué hacer, los experimentos no eran tan grandes, ahora Se el pudiera problema hacer es en ese, casa, ¿no? que como queremos medir, sí, casi no. Es casi. Pero por ejemplo, cuando pasó lo de la, cuando pasó, cuando tuvieron que hacer un desarrollo grande, cuando pasó lo de los viajes a la luna, incluso ahora que está Oppenheimer de moda, Ujú. o sea, tuvieron que construir una villa Ah, sí, para hacer sí. este proyecto, Toda una ciudad básicamente eso. completa. O sea, realmente lo que pasa, cuando hay una demanda tecnológica para generar cierto avance, que bueno, no sé si no es la mejor, a lo mejor el mejor ejemplo, pero para generar cierto resultado ocupas, o sea, este tipo de Ajá. colaboraciones grandes. Oye, Y estaban es comentando, la parte en la ajá. que estamos ahora. Digo, estaban comentando que ahorita hay otra, surgió como que otro rush, ¿no? Otra carrera hacia el espacio otra vez, ¿no? Creo que hace poquito la India, ¿no? Fue quien hizo un viaje a la Ah, sí, luna, sí, creo, algo así. sí, está bueno. Creo que India ya estaba llegando, pero también China está invirtiendo. Ajá. Bueno, está también Estados Unidos a través de SpaceX, pero precisamente porque se están preparando para tener como bases en la Luna, porque una forma de ahorrar en costes es lanzar desde allí, ¿no? Bueno, sí. Entonces sí hay como esta. Es interesante porque estas cosas sonaban a ciencia ficción y ya están, o sea, ahí, ¿no? Esto de ir, prepararse para una futura, una potencial población Ujú. de Marte, es interesante. Y luego, no sé si esto te lo platicaba la vez pasada, pero ya hay incluso un proyecto para tener un GPS de la galaxia, o sea, un GPS en la galaxia. Porque esto es algo que uno pocas veces se pone a pensar, ¿no? Es, si yo saliera del sistema solar, ¿cómo me ¿Para oriento, dónde le no? doy? No tienes forma de orientarte, No, ¿cómo lo no. vas a hacer? No, ya no Tienes que está tener un que GPS y ya se sigue está trabajando en ese tipo de la cosas. Es estrella del decir, norte. son cosas que parecen de ciencia ficción, son cosas de ciencia ficción. ¿Eh? Digo que ya ves Te me que cortaste un rato. no, que ya ves que antes decían aquí, no, cuando sales al desierto, no, pues sigue la estrella del norte, no, esa te guía. Pero ya fuera, pues, ¿para dónde? ¿Cuál estrella del norte? Sí, sí, sí. La estrella de Belén. No, exacto. Sí, sí, exacto. Si te sales y pierdes todo, pierdes todas las estrellas, la posición, cómo te ubicas, ¿no? De una forma, porque al final el GPS es un segundero. Ujú. Y en la naturaleza, en el universo, existen los segunderos. Tenemos estos púlsares. Entonces, con estos púlsares puedes tener como un mapa de púlsares y esos ya te pueden orientar. De hecho, en el Voyager, no sé si recuerdas este clásico disco como de oro, que hay como un Oh, mapita, creo que sí. una estructura de los humanos, cómo son. Hay letras. No sé si te ha tocado verla, pero bueno, es muy famosa. Pero una de las cosas que viene ahí es básicamente cómo localizar la Tierra dados ciertos púlsares. Ya no como ya esta idea, o sea, esta idea no es nueva, pero ya se está desarrollando. Esto es una cosa que parece ciencia ficción, lo de ir a poblar Marte. Lo otro es la minería de asteroides, o sea, es algo que ya Ujú. se empieza a estudiar, a hacer de cuando pasa un asteroide, aterrizar, extraer materiales y traerlos a la Tierra. Uf. Son cosas que parecían Sí, no, es de que suena de futuro locos, ¿no? y Hace unos pero que años. sí, pero ya se están haciendo, o sea, realmente no es tan alejado como uno piensa. Oye, pero como uno siempre está Y metido, es bueno, interesante, no sé. a lo mejor tú porque sí estás metido en eso, ¿no? Pero uno acá en el mundo de la maquila, ¿no? Estás ahí metido, no ves todo, o sea, no te das cuenta de todas las cosas que está pasando allá afuera, ¿no? Qué tan grande es. Hasta que te sientas un poquito, te pones a pensarlo y ves las cosas que están pasando en la élite ahorita o en la frontera de la ciencia ahorita, pues hay muchas cosas nuevas que te Sí, sorprenden, ¿no? lo que sí es raro también porque no sé si la élite, pero te toca la suerte no de estar por ahí. Eh, pero es raro porque al final como que terminas normalizando estas cosas. Sí es cierto que sí te cambian un poco Ujú, el cómo ves ciertas cosas, pero tampoco, a lo mejor tampoco no es lo más común, ¿no? Porque también hay, ujú. o sea, porque dentro de todo esto que hacemos, también hay muchas partes que son meramente técnicas.
luego hay otras partes en las que te pones a pensar también, y, pero sí, no sé, sí es un poco, no sabría cómo decirlo, porque sí es cierto que si percibes, no sé, está raro. También las escalas, ¿no? De eso que concibes como Sí, grande, como pequeño. Por ejemplo, que una galaxia sea un punto o cosas así. sí, le dices No así como, sé. pues un puntito, Sí, eso está. sí, en cosmología, para fines prácticos, una galaxia es un punto. Ya está. No me preguntes más. Oye, fíjate, se me hace que ya se nos fue Pero casi 2 horas aquí de volada platicando. Se me hace que pues sí, bueno, no sé. creo que amor, me gustó mucho platicar. Si quieres, luego le damos otra vez, ¿no? Sí, Porque sí, temas para el igual, universo ¿qué te iba a sobra. decir? Pero igual ve qué cosas funcionan, qué cosas no. Luego divago un montón y se me olvida qué cosas puedes quitar, qué no. Igual si luego quieres hablar de algún tema en específico que sea mucho más corto, ya lo Sí, hablamos, sí, sí. pero un poco para tener un background, Bueno, ¿no? Un antecedente. Pero sí, luego podemos hablar de cosas más particulares, un ejemplo o una cosa así, claro. y ya está, porque sí, al final hay mucho, o sea, y hay muchas cosas que se me terminan olvidando, ¿no? Que se me pasan, o que no sé, Bueno, pues, o sea, y ¿algún y saludo ya le está, quieres o que no mandar a estoy la tan bien raza? informado. Pero bueno. Bueno, no, o sea, espero no haber dicho muchas mentiras. La intención es tratar de ser un poco honesto con estas cosas, tratar de ser honesto, que se conozcan y un poco que se vea que realmente hay como, hay un esfuerzo, ah, o sea, hay un esfuerzo genuino por empujar el conocimiento que se va produciendo, pero también que no es tan sencillo como parece, ¿no? El producir este conocimiento tiene muchos retos técnicos. No es como que el científico es perfecto, Exacto. es igual que cualquier otro tipo de trabajo, cualquier otra cosa que requiera un desarrollo técnico, va a tener ese tipo de fallos, pero la ventaja es esto, que lo publicas, la parte buena es que lo publicas, te lo revisan, si está mal, te refutan y tal y cual, ¿no? Es un poco esto, que no es que esté absenta de errores, Ujú. sino que es esto que es iterativo, se va mejorando, 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 mejorando. Viviente. Eso es lo bueno, ¿no? De estar abierto, sí. O sea, que está ahí, que hay un reto y que, por ejemplo, o sea, incluso dentro de la parte formal hay un gran esfuerzo por producir conocimiento que sea confiable. Y luego tienes, por ejemplo, en el problema de los tres cuerpos, lo ilustran bien, ¿no? Esto de que luego hay un montón de tendencias de que, bueno, ¿no? La Ujú. Tierra es plana, el viaje a la Luna no pasó, todo esto, que son afirmaciones que tal salen así, porque sí, no, porque fácil, ¿no? Porque así lo percibo, así es. Cuando realmente, o sea, producir conocimiento es muy complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, se hace lo que se va pudiendo Y no, pero pues, básicamente es eso, un que no es gustazo. tan fácil, pero bueno. Creo que ahí No, gracias, gracias. para ahí, Nos estamos raza, nos viendo. vemos la siguiente semana.